sus compañeros. Ahorita mismo lo voy a poner en el WhatsApp que han creado del grupo. Que tienen que usar sus correos institucionales para ingresar a la clase, ¿ya? De esa forma yo puedo también hacer un control más o menos de quienes vienen, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre hay un registro de eso aquí en el Google. Entonces, por favor usen sus correos institucionales, ¿ya? Aquí está análisis numérico. Por favor, jóvenes, utilicen o utilizar sus correos electrónicos institucionales para pasar clases. Listo. Ya, he estado chequeando la encuesta que hemos lanzado en la plataforma y el 65% de los que, bueno, han asistido a clases, ¿no? Están de acuerdo con pasar las clases el sábado y domingo de 6 a 7. Entonces, yo creo que vamos a ir en esa dirección, chicos, para tratar de un poco recuperar el tiempo perdido, ¿no? O sea, no es para siempre, simplemente hasta que nos, digamos, que alcancemos el punto en el que deberíamos estar en términos de avance, ¿no? Los exámenes se pueden nomás programar, eso no hay mucho problema. Lo importante es que veamos el contenido que tenemos que ver. Entonces, este fin de semana podemos iniciar. Inicialmente solo con la clase del domingo. Vamos a ver cómo nos va, porque nada sirve hacer la clase y no van a venir, ¿no? Pero de acuerdo a la encuestita, pues más de la mitad ha expresado su predisponibilidad para participar de las clases extra. ¿Qué es pienso para su beneficio, chicos? Para que podamos lidiar con esta situación que se nos ha impuesto y en vez de, digamos, de quejarnos, ¿no? Tal vez sea más útil ser un poco más proactivos y ver cómo podemos solucionar la situación en la que estamos, ¿no les parece? ¿Alguien tiene alguna, digamos, cuestión al respecto de las clases extras que quieran manifestar ahorita con sus compañeros? ¿O está claro eso, el por qué y la hora y demás? ¿Mm? ¿Cómo es, Alan? Te espero el domingo entonces para las clases. Sí, ingeniero. ¿Cómo es, Rudy? ¿Qué opinas? Sí, ingeniero. ¿Estás lista? Te voy a arruinar tu domingo. ¿Cómo es, Jairo? Sí, Inge, estoy de acuerdo. Ya. Chicos, ahora, como ya es un poco un afán que tengo atravesado en el medio de mi cerebro, eh, luego de dar las reglas del juego en las clases que he visto, que no son muchas, ¿no? Pero siempre me gusta dedicarle el inicio del semestre, que bueno, aunque estrictamente no es el inicio del semestre, pero vamos a decir que es el inicio de la materia para nosotros, un poco detenerlos en este torrente constante, en este frenesí perpetuo de lo que es su formación profesional. Poner un poquito una pausa ahí tal vez para invitarles a reflexionar acerca de unas cosas que
que he visto que están ahí un poco tal vez descuidadas, ¿no? Que pasan sin atención por muchos factores, entre ellos por la naturaleza de nuestra formación como ingenieros, pues no está incluido en nuestros procesos formativos, aunque sostengo que debería en cierta forma. Eh, Así que voy a hacerles básicamente, bueno, voy a invitarles en todo caso a pensar un poco en unas cositas que por muy básicas y elementales que parezcan, eh, de manera tal vez inconsciente, definen el éxito o el fracaso de su proceso formativo. Y obviamente aplica no solo a la materia de análisis numérico, sino a su proceso de aprendizaje en general, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quiero hacerles pensar un poco es en cómo aprendemos. Es decir, cómo agarramos, y sea cual sea el tópico o la circunstancia en la que estemos, cómo es que sucede esto que llamamos aprender. O sea, cómo sé que estoy aprendiendo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que aprende, cómo pasa que aprenden algo? ¿Cómo es, mi estimado Eliodoro? ¿Cómo aprendes? O tú, estimado Guille, ¿alguna vez has pensado cómo es que aprendes algo? Buenos días, Inge. En mi caso sería el primero uno viendo y luego ejercitando, poniendo en práctica lo que es la teoría. Ya, entonces te gusta, eso en las ciencias cognitivas del aprendizaje se llama asimilar, estimado Guille. Entonces, a vos te gusta primero asimilar y luego ejecutar, que está bien, es un modo de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo aprendes vos, estimado? ¿Qué es aprender para ti? Buenos días, Inge. Bueno, a modo de aprendizaje para mí sería tener apuntes y interactuar con el docente, ¿no? Si es que una pregunta hace, entonces hay que responder, aunque bien o mal, de manera que tener errores ahora, que en el examen no podemos despejar todos esos errores. Estoy muy de acuerdo contigo, Edwin. Es importante entonces, ¿no? Que en el momento en el que ocurre el proceso de enseñanza, ¿no? Que es normalmente cuando uno tiene la clase, que uno tiene la oportunidad de ventilar sus dudas, ¿no? Entonces, ahí es importante hacerlo cuando está pasando. Ahora, eso no quiere decir que después de repasar no vengan dudas, ¿no? Pero el momento, digamos, ideal, crítico, es cuando aparece la duda, tratar de subsanarla para que el proceso de asimilación sea más pues fluido, ¿no es cierto? ¿O tú qué dices, Adrián? ¿Cómo aprendes vos? A ver, mi estimado Israel, ¿tú qué opinas?
Escucha, y se me limpiado esta vaina. Estaba mostrando algo y no sé si se han visto, chicos. Creo que no ha pasado mi presentación. No está pasando mi presentación, ¿no? ¿Ven lo que está moviéndose? Muy. A ver, espérenme un ratito. Algo raro está pasando. Como el sujeto que está aprendiendo. Entonces, una serie de acciones que tengo que tomar, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, ok, eso hago para aprender, ¿no es cierto? Tomo apuntes, presto atención en clases, participo, de acuerdo. Pero ¿qué es aprender entonces? ¿Alguien tiene una idea, tal vez? Paul, Policarpio, ¿tienes alguna idea de qué es aprender? Bueno, José, tal vez tú puedas decirnos qué es aprender para ti. Escucha, Ronald, no te escucho. Creo que está apagado tu micrófono. Te repito la pregunta. Entonces, ya hemos visto que para que aprendamos tenemos que hacer un conjunto de acciones, ¿no es cierto? Entonces, tomo notas, participo de clases, qué sé yo, presto atención, veo la cuestión que estoy tratando de aprender y luego trato de replicar y aplicar aquello que he visto en otro tipo de problemas y circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas las hago para aprender. Pero, ¿qué es aprender entonces? ¿Alguna idea, Ronald? ¿Tú tal vez, Miguel? Para mí sería todo lo que has aprendido en clases, demostrar en el examen. Ya, entonces aprender vendría a ser algo así como demostrar que, que ha asimilado, ¿no? Lo que sea que está en la clase, ¿no es cierto? Ya, puede ser, puede ser. ¿Qué dices tú, José Esteban? ¿Qué dices tú, Jessica Naira? Buen día, ingeniero. Eh, pues es adquirir conocimiento a partir de esas dudas que presentábamos en clases, eh, haciendo los ejercicios, escuchando, eso.
Perfecto, gracias. Entonces, más o menos, chicos, aprender, aunque suene un poco obvio, pero como les digo, muchas veces lo olvidamos, es un proceso a través del cual modificamos la forma en que pensamos, o sea, cómo construimos el pensamiento. Eso es aprender. Entonces, es una modificación en la forma en que construimos el pensamiento y eso tiene una implicación en la forma también en que vemos el mundo. Entonces, mientras más aprendemos cosas, en distintas ramas, obviamente, la forma en que vemos las cosas y que apreciamos los fenómenos que pasan y suceden en la realidad, va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo es como lo que pasaba al buen estimado Newton, ¿no? Cuando todos veíamos una manzana que caía, pues simplemente veíamos una manzana que caía, ¿no es cierto? Pero una vez que él ha deducido y concebido la idea de lo que es la gravedad, él ya no veía simplemente una manzana que caía, ¿no es cierto? Sino veía un proceso físico que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces a través de esa percepción era capaz de explicar lo que estaba sucediendo. Entonces él había aprendido algo de lo que estaba pasando en la realidad, ¿no es cierto? Entonces eso es un poco tal vez importante de distinguir, porque eso me va a dar un criterio también para que yo mismo evalúe cuándo es que estoy aprendiendo algo, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que he aprendido satisfactoriamente algún tópico o adquirido algún conocimiento especial, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber alguna especie de modificación en la forma en que veo las cosas, en la forma en que hago las cosas, en la forma en que resuelvo problemas. Si después de pasar por todas las materias de cálculo, ¿no? Y tengo un problema, por decir algo nomás, de estimar cuál es el área más grande que puedo encerrar con 10 metros de alambre de púas. Y si agarro y no cambia la forma en que resuelvo ese problema respecto antes de que tomara el curso de cálculo, entonces probablemente no haya aprendido nada, ¿no? En cambio, si agarro y aplico derivadas, criterios de optimización y estimo exactamente cuál es el área máxima que puedo encerrar con alambre de púas, entonces ahí sé que he aprendido algo. Porque estoy poniendo esas cosas que he adquirido y estoy ayudándome en esas cosas en todo caso para resolver problemas tal vez de manera más eficiente, ¿no? Tal vez encontrando mejores soluciones. Y algo que nace de lo que todos hemos vivido en estos años, chicos, por este tema de la pandemia y demás, con sus consecuencias en la forma en que nos relacionamos, no solo con las otras personas, sino con las cosas que estamos tratando de aprender, es el aspecto tal vez emocional que está involucrado también en el proceso de aprendizaje. Entonces yo les hago una pregunta que parece un poco, tal vez, demasiado básica, pero tiene un impacto fundamental en el grado de asimilación que cada uno de ustedes va a tener en cualquier cosa que estén tratando de aprender. Y esa pregunta es, ¿será requisito indispensable, no? O sea, ¿será necesario que yo esté motivado de alguna forma para que pueda aprender algo? ¿Qué creen, chicos? ¿Qué piensan? A ver, Daniela, ¿qué crees? ¿Necesitas estar motivada para aprender análisis numérico?
Buenos días, Inge. Yo creo que sí, de cierta manera, porque yo creo que sin una motivación no lo tomarías interés a la clase de tal manera. Ya, perfecto. ¿Qué opinas tú, mi estimado Ever Karima? No, nuestro amigo Ever no está con nosotros. A ver, nuestro amigo Eliodoro Velázquez, ¿qué opinas? Bueno, tampoco está nuestro amigo Eliodoro. A ver, nuestro amigo Iván Siles, ¿qué opinas? Esto es súper chistoso, ¿no? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor, Inge? No, te decías que si crees que es fundamental, necesario, para que aprendas, que estés motivado al momento de aprender. Imagino que sí, Inge, el tema de la motivación hace bastante, ¿no? En cada persona, el tema de ponerle ganas, eh, ver la mejor manera para poder aprender, ¿no? Ponerle empeño más que todo. Ya, de acuerdo. Por cierto, chicos, se han dado cuenta que he estado sacando a la gente que no está con nosotros, ¿no? Y la idea es que es lo que ustedes mismos están diciendo, que para poder aprender, ¿no? Tengo que participar de la clase, atender a lo que está pasando, eh, tomar apuntes, qué sé yo. Y si no están aquí en la clase, no vengan. O sea, si tienen algo más importante que hacer, vayan a hacer esa otra cosa más importante. Todo lo que vamos a avanzar en la clase está en el libro. Pueden leer el libro, hacer las prácticas y venir al examen. No tengo ningún problema con eso. Pero si se van a conectar, ¿no? Por respeto a sus compañeros que sí les interesa participar, intercambiar criterios, etcétera, no vengan si no van a participar, ¿no? Dime, Naida, has levantado la mano, creo. Sí, bueno, respecto a la pregunta, eh, personalmente pienso que la importancia de la materia para, al menos en mi caso, aplicado a la geotecnia. Creo que es importante deducir muchas fórmulas, es importante analizar el comportamiento del suelo de una manera numérica. Entonces, creo que es importante por ese aspecto. Sé que tiene muchas aplicaciones de más infinitas, pero es lo que a mí me motiva personalmente a darle con la materia. Gracias, Naida. Bueno, o sea, está bien, ¿no? Idealmente, cuando estamos con la tarea de realizar alguna actividad, sea cual fuera esta, obviamente es deseable, digamos, que tengamos una buena motivación que nos ayude a estar, como decimos, enganchados con aquello, ¿no es cierto? Pero para su sorpresa, estimados jóvenes, en el proceso que están ahorita viviendo, ese proceso de asentar y madurar la estructura de su pensamiento respecto a
cómo van a ubicarse en esta realidad que les ha tocado vivir, que es la realidad boliviana, se van a sorprender que no siempre, ¿no? No siempre, eso sí. Y mientras menos veces mejor, de acuerdo. Pero van a haber algunas instancias en su vida profesional, ya que estamos hablando de eso, en las que van a necesariamente que enfrentar la tarea de abordar problemas y o conocimientos que no son particularmente de su interés. Y van a tener que hacerlo aunque la vaina no les guste, aunque no tengan ninguna motivación real para hacerlo. Y esa es una posibilidad bastante real y que no por ser verdad, ¿no? De que me toque pues aprender algo que en realidad no me interesa, digamos, ¿no es cierto? Eso no significa que no tenga que hacerlo. Les pongo un ejemplo un poco sencillo. A mí no me interesa aprender acerca de cómo hacer trámites para legalizar terrenos, porque me parece que la burocracia en nuestro sistema es mucho una tristeza, que involucra una serie de pasos y de requisitos que no son consistentes, ¿no? Y que van fluctuando constantemente de acuerdo al afán y al humor de quien me está atendiendo en el trámite en cuestión. Entonces, en ese escenario, no tengo ninguna motivación genuina, ¿no? Para dedicarle tiempo, preocuparme por eso, qué sé yo. Sin embargo, cuando tal vez tenga que comprarme un lote, ¿no? Tengo dos alternativas, ¿no? Bueno, dos de muchas alternativas posibles en todo caso. Va a ser, pues aunque no me interese, aunque no me guste la cuestión, dedicarle tiempo a aprender, porque me interesa que los papeles de mi lote estén saneados y correctos, ¿no es cierto? O la otra es el precio equivalente de aquello, que es contratar a alguien que sepa, ¿no ve? Y transferir esa responsabilidad a otra persona, que obviamente va a tener un costo. Y si por alguna situación de la vida me voy a dedicar a, no sé, pues a vender lotes por alguna situación, entonces seguir dependiendo de transferir esa responsabilidad a otra persona, ¿no? De la de ocuparse de la legalidad de los lotes, va a implicar que probablemente la utilidad que yo tenga, ¿no? Del proceso de venta de mis lotecitos sea muy baja, porque siempre voy a depender de que algún abogado, en este caso, me haga ese trabajo, ¿no? Porque yo sigo insistiendo que es una situación que no me interesa aprender. Entonces ahí ustedes tal vez me pueden decir, bueno, entonces ¿por qué estás haciendo esa vaina si no te interesa? Pero yo estoy diciendo aquí que es una eventualidad bastante real, que sea por la necesidad o por esa realidad evidente que vivimos en Bolivia, ¿no ve? Que hay veces en que pareciera que el mercado laboral se está reduciendo más y más y más. Entonces las opciones de que yo pueda escoger un trabajo como tal cada vez son más pequeñas y termine tal vez acomodándome a las opciones que existan y no a las opciones que quisieran, ¿no ves? Entonces no es del todo descabellado que termine haciendo algo que generalmente no me interesa, pero que tengo que hacer, pues necesito vivir, ¿no? O sea, necesito agarrar, pagar mis cuentas y etcétera, ¿no es cierto? Entonces inevitablemente voy a estar enfrentado al problema de tener que aprender algo sin estar genuinamente motivado por eso. Y ahí está la pregunta que va a definir tal vez el éxito o fracaso de esa empresa, ¿no? Si es que no estoy motivado, ¿no? ¿Puedo o no aprender a pesar de no estar motivado? Y la respuesta a esa pregunta, chicos, va a definir lo que en estos ramos de la ciencia del aprendizaje se conoce, va a definir la plasticidad con la cual ustedes
van a ir moldeando su comprensión de la realidad. Por eso es que nos dicen a los ingenieritos cuadrados, ¿no? Porque no tenemos mucha plasticidad, o sea, si no está encajado en nuestros esquemas mentales proveídos por el sinfín de fórmulas y modelos matemáticos con el cual nos inunda nuestra formación, entonces básicamente no existen, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ya cuando estemos en la cancha, vamos a ver que, bueno, no todo es así, ¿no? No siempre encaja en esos esquemas que tenemos. Entonces, la medida en que nos podemos adaptar, nos podemos moldear un poco a esos nuevos retos, va a definir en cierta forma el grado de éxito que vamos a tener en nuestra actividad profesional, ¿no? Como siempre les decía, como en el ejemplo de este niñato que emprende su negocio de lotes y no le interesa enterarse de cómo se legalizan los lotes, ¿no? Siempre puedes agarrar y delegar ciertas responsabilidades a otra persona. Siempre vas a poder. Si tienes la plata, siempre vas a poder contratar al que sabe cómo es. Pero ahí está el truco. Cada vez que, como toda decisión, ¿no? Va a tener un costo. Y tienen que estar conscientes de ese costo para saber que lo están asumiendo junto a las responsabilidades que eso implica. Porque si bien estás delegando totalmente el trabajo a tu abogado, ¿qué pasa si tu abogado empieza a hacer más? ¿Cómo vas a poder agarrar y decidir aquello, ¿no? Si no te interesa realmente aprender? Entonces eso pasa también en su formación profesional, ¿no es cierto, chicos? Por ejemplo, aquí uno de ustedes me va a decir, pucha, no sé, pues no me interesa ingeniería económica, porque el tema del dinero no me motiva para nada. Yo venía aquí a diseñar puentes, estructuras y lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí lo que está sucediendo básicamente es que están tomando la decisión de delegar esa responsabilidad de la parte económica, de confiar esa responsabilidad a otra persona. Entonces tienen que estar ustedes conscientes de eso, también conscientes del precio y las consecuencias de hacer eso y asumirlas. Porque el rato en que empiecen a agarrar y estar conscientes de esas consecuencias, de esas sus decisiones, a veces motivados por la flojera, por la desidia, lo que fuera, van a tener un costo. Tal vez no en su inmediato futuro. Tal vez ese costo va a pasar la factura de aquí a 15, 20 años, ¿no es cierto? Entonces tienen que estar conscientes, chicos, porque cuando agarren y sepan, sí, yo estoy consciente de esto y sé lo que implica, ahí recién pienso yo que va a empezar a concretizarse ese subviajecito en este constante viaje que tenemos todos, de ir madurando y de ir teniendo un poquito más. Tal vez suena pretencioso decir control, pero por lo menos un poquito más de conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro rol, en este caso como profesionales. Entonces, ya, ok, aquí he tratado de venderles la idea de que no es requisito indispensable estar motivados para aprender algo. A veces simplemente tienes que aprender algo porque debemos, porque es nuestra responsabilidad. ¿No ve? Entonces ahí la medida en que somos o no responsables, ¿no ve? Va a definir que aprendamos o no. Hay materias que no me gustan, me chingan, no me interesan, pues aburridas, qué sé yo. Entonces en vez de pelearme con la materia y no darle el tiempo que merece, ¿no ve? Sino es justamente en esa materia que no me interesa, que no me motiva, que me es pesada, que es lo que fuera, es en la que más eficiente tengo que ser. Si sé que no me gusta, entonces no me interesa ver mucho de esa materia y menos repetirla, ¿no es cierto? Entonces mi estrategia debería ser distinta, debería ser justo en las materias que menos me gustan, que menos me motivan, es donde más energía y más tiempo tengo que invertir. Porque me interesa hacerlo una sola vez y me interesa hacerlo bien, y esa vez. Entonces eso hay que cambiar en la forma en que están
aproximándose a su aprendizaje, ¿no? Porque lo que hacen en muchas ocasiones es exactamente lo opuesto. No les interesa, no les gusta la materia, entonces básicamente hacen macanas, intentan copiar, no presentan sus prácticas, ta. Y lo único que están ocasionando ahí es más daño a sí mismos. Porque al docente les resbala, ¿no? No le va a causar ninguna pena tener una práctica menos, ¿no es cierto? El único que se está perjudicando ahí son ustedes. Porque encima de que no les gusta la materia, ¿no? Están causando que la probabilidad de que tengan que cursarla de nuevo crezca pues grandemente, ¿no? Entonces ahí un poquito tienen que revisar su estrategia cuando se trata de pues aprender una materia que genuinamente no les interesa, ¿no? Y más bien hay que hacerlo rápido, de manera eficiente y efectiva. Entonces ya, ok, ya hemos visto cómo aprendemos, ya hemos tratado de pensar un poco qué es aprender, hemos visto un poco las condiciones en las cuales se puede dar el aprendizaje, que no siempre son las ideales, donde las ideales es que, pucha, lo que estoy aprendiendo me gusta y me motiva y qué sé yo, que no siempre es así. Entonces ya, ok, si es tanto trauma si es tanto drama, digamos, que todo este drama pasa a nivel inconsciente en nuestros cerebros, ¿no? O sea, no es que estamos conscientes de eso. Nuestro cerebro empieza en un punto de nuestra vida muy temprano, alrededor de los 6, 7 años, empieza a tomar decisiones por nosotros en cuanto a la forma en que ejercemos este proceso de aprendizaje, ¿no? Si es tan complicado el asunto y tan traumático, entonces, ¿por qué es importante que lo haga? O sea, ¿por qué es importante que aprenda entonces? ¿Alguien, alguna idea de por qué sería importante atravesar por todo este proceso aparentemente complicado y doloroso? Ingeniero, porque son parte de las materias de lo que son de la ingeniería. Perfecto, Rudy, o sea, porque me interesa ser ingeniero, ¿no? Por eso es importante. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pienso que porque vamos a ejercer una carrera y la sociedad depende de nosotros, nuestro trabajo y nuestro criterio. También nuestra firma va a estar ahí, entonces creo que es mucha responsabilidad como para no esforzarnos hoy. Naida, has dicho algo muy importante, ¿sabes? El momento en que decidimos convertirnos en ingenieros, bueno, en general en profesionales, pero vamos a hablar de ingenieros, estamos aceptando una responsabilidad. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando seamos ingenieros? La gente va a buscarnos para buscar soluciones a sus necesidades. Y esa es una responsabilidad. O sea, estoy agarrando, me están dando dinero para aportar una solución a un problema que afecta la vida de una persona o un conjunto de personas. Entonces, como tal, tengo que dar la talla, ¿no? Para semejante responsabilidad, que no es pequeña. ¿No? Entonces, como sé que esa responsabilidad la estoy asumiendo el rato en que me he inscrito a la carrera de ingeniería, entonces tendría que actuar en consecuencia, ¿no? Oye, voy a diseñar casas donde va a vivir gente. Pues me interesa que esa casa no se caiga. Voy a diseñar algún día presas, ¿no? Entonces me interesa hacer el mejor de mis esfuerzos y aplicar el mejor de los conocimientos con mi vida para que esa presa no se reviente y cause estragos a los abajo. ¿No es cierto? Entonces, como tal, como se trata de una responsabilidad, entonces hay que tomarlo con la seriedad del caso.
Ahora eso no implica que sea necesariamente un sufrimiento, ¿no? Sino que el rato en que empiezan a tomar, como dice el dicho, ¿no? Al toro por las astas, van a sentirse pues poderosos, chicos. No hay nada más lindo que agarrar y resolver problemas seguros de lo que están haciendo. Porque le han dedicado su tiempo a adquirir y decantar esos conocimientos necesarios para resolver el problema. ¿No es cierto? Entonces, cuando estén enfrentados a esos problemas y sus soluciones, van a estar seguros porque saben que han dedicado el espacio en su vida para adquirir en su época, obviamente, el mejor conocimiento disponible en ese entonces que les permita abordar el problema, ¿no es cierto? Y entonces, como tal, ¿no? No terminamos nunca de aprender. O sea, esa es una actitud de vida. Cada vez, de vez en cuando, si me interesa proporcionar soluciones que realmente ayuden, que sean eficientes, tanto técnica como económicamente en mis clientes, pues tengo que dedicarle cierto tiempo a ir revisando dentro de la medida de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Después de todo, vivimos donde vivimos, con Bolivia, con todas sus limitaciones tecnológicas y de acceso al conocimiento, etcétera. A pesar de todas esas limitaciones a las que todos estamos expuestos y sujetos, hay que por lo menos intentar hacer el esfuerzo, ¿no? De revisitar, de periódicamente, de hurgar un poquito para ver qué es lo que está pasando, ¿no? En el ámbito de la ingeniería en el que me estoy desenvolviendo, ¿no es cierto? Porque sabemos que con el tiempo más y mejores soluciones van saliendo para los problemas que sabemos resolver. Entonces eso es importante y también, como en nuestro proceso de aprendizaje, es algo que va a ocurrir toda nuestra vida, ¿no? Y yo les pregunto algo, ya hemos visto, ¿no?, cómo aprendemos, hemos visto que, bueno, no siempre es necesario estar motivados, etcétera, qué sé yo. ¿Cómo sé que he aprendido algo? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta y puedo decir, pucha, ya, esto aprendí? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que me va a decir eso? ¿Alguna idea? Inge, tal vez en el momento del examen, donde según nuestras calificaciones vamos a ver si realmente hemos aprendido la materia o no. Bueno, es una forma, ¿no? Es a través de la evaluación, ¿no es cierto? Pero digamos, si estuvieras aprendiendo a hacer panes, ¿será que te toman examen de hacer panes? ¿En qué consistiría ese examen? Básicamente en que hagas un pan, ¿no? Entonces, o sea, está bien lo que dices. Yo sé que he aprendido algo el momento en que puedo agarrar y pues aplicar esos conocimientos para resolver problemas, ¿no? Entonces volvemos a lo que habíamos dicho en un principio, que ha cambiado algo en la estructura de mi cerebro, que hace que vea y analice las cosas de forma distinta, de una forma tal vez un poquito más amplia, bajo alguna perspectiva más amplia, bajo otras, tal vez más pequeña. Vamos a entrar en ese camino, pero definitivamente es distinta la forma en que vemos las cosas, en que analizamos los problemas cuando hemos aprendido. ¿No? Como tú bien dices, en el caso de esta materia, por ejemplo, cuando tú veas un problema para resolver una ecuación no lineal, y si has aprendido, entonces, pucha, vas a poder aplicar los métodos que van a hacer tu vida más sencilla, porque siempre puedes agarrar, construir una tablita, ¿no ve? Y empezar ensayo y error hasta poder resolver tu ecuación, ¿sí? Pucha, pero si estás haciendo eso, aunque es válido, ¿no? Pucha, es un indicador también de que probablemente no has aprendido los métodos que están pensados
para facilitarte la vida y que no estés haciendo eso, ¿no? Es una buena medida, no la única, por cierto, pero una buena medida es pues que empiece a poder resolver problemas de forma tranquila, ¿no? Que te sientas seguro de poder resolver un problema cuando este se me sea presentado, ¿no? Y listo. Entonces, todo eso, ¿por qué les he hecho reflexionar, chicos? Porque eso va a tener un efecto directo en cómo van a participar de la materia, de las clases, cómo van a ir dedicándole o no tiempo a hacer sus prácticas, cómo es que va a suceder el tema de sus evaluaciones. O sea, usted saldrá su examen, ya van a saber cómo hacerlo. Porque ahorita estamos viendo cuáles son los indicadores de que me van a ayudar a decir que he aprendido. También estamos viendo qué es lo que se supone que debería estar haciendo si es que quiero aprender, a pesar de no estar motivado, ¿verdad? Hemos visto que las nociones de participar de las clases, tomar apuntes, hacerlas, tener mis dudas ahí en la clase cuando nazcan, repasar un poquito lo que estoy agarrando para tratar de afianzar, intentar resolver problemas. Muchos de ustedes han dicho no tengo que agarrar y intentar resolver problemas, y eso me va a ayudar a decidir si estoy en la misma página que el docente o ya me perdí y qué sé yo, ¿no? Entonces todo eso se resume en lo que una profesora que trabaja en Harvard justamente se dedica al estudio de cómo es que aprendemos, ¿no? Ella decía que, bueno, lo que define que un estudiante aprenda o no es lo que el estudiante hace o no hace. No tanto lo que el docente hace o no hace, sino es más lo que el estudiante hace que define el éxito o fracaso de su proceso. Entonces, si ustedes se miran a sí mismos y se dan cuenta que no han estado haciendo sus prácticas, no han estado siguiendo, o en su defecto no han estado leyendo el texto y probado los conceptos, si no han presentado sus prácticas haciéndolas ustedes, si no han agarrado y defendido sus prácticas, pues no necesitan dar examen para darse cuenta que no está sucediendo su proceso de aprendizaje, de que no va a pasar, o sea, no va a haber un milagro que van a agarrar y van a pasar, no sucede eso. Entonces, el rato que les preocupe si van o no a aprender y por una consecuencia de ese proceso de aprendizaje, una consecuencia no necesaria, por cierto, pero sí una consecuencia del proceso de aprendizaje, es que van a aprobar la materia, ¿eh? Se han hecho esas cosas, se han practicado, se han hecho sus prácticas, se han prestado atención a sus lecturas del libro o en su defecto han venido a clases y a complementar con lecturas. Si han hecho las cosas, entonces pueden razonablemente esperar que sus probabilidades de aprobar la materia se incrementan, ¿no? Pero si no hacen nada de eso, ¿no? Si se conectan por conectarse, porque tienen esa costumbre de que arrastramos desde escuela, ¿no? Que va a llamar lista el docente, entonces, ¿no? Aquí no, al menos en mi materia no va a suceder eso. No voy a estar detrás de ustedes, no. Esta materia es de sexto, quinto semestre, por ahí. Ya son mitad ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, espero que actúen como tal, ¿no? Que adopten la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer para poder ir bien en la materia. Y esa responsabilidad la han aceptado el momento que han decidido inscribirse, ¿no es cierto? O sea, yo no les estoy obligando a inscribirse, no les estoy obligando a estudiar ingeniería civil. Espero que nadie les esté obligando a estudiar ingeniería civil.
No sería lo óptimo, pienso yo. Entonces, que en todo caso están aquí, están en esta carrera, en esta materia, por decisión propia. Entonces, si nadie les está obligando a eso, y ustedes solitos se están metiendo aquí, o sea, actúen en consecuencia, ¿no es cierto? Dedíquenle el tiempo que tienen que dedicarle, hagan las cosas que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y si no las hacen, y si no le dedican tiempo, y si no pasa nada de eso, no vengan después con el llanto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esos lineamientos, chicos? Tomarnos un descansito de 5 minutitos. Voy a ir a tomar un vasito de agua, ¿ya? No se desconecten. Ya continuamos ahorita. Vamos a ir viendo unas ideas, unos conceptos que son muy importantes para la materia. Y son ideas que vamos a revisitar de manera bastante redundante y repetida, de manera muy repetida, a lo largo del curso. Y se van a aburrir de escuchar estas ideas. Y la intención es que por ese refuerzo constante, pues se quede grabada en su memoria de que son cosas que sí tienen que pensar cuando estén haciendo algún tipo de modelación numérica. Entonces, son ideas que se van a encontrar en todos los métodos que van a ir usando y que por muy bueno que sea su software y demás, están ahí y necesitan que ustedes tomen decisiones. Porque, bueno, ningún programa las va a tomar por ustedes. Entonces, esas ideas vamos a verlas un poquito. Como sabemos, todos los sistemas que tratamos de modelar, sistemas de nuestra realidad, tienen pues un altísimo grado de complejidad, ¿no? Y esa complejidad que percibimos es obviamente, en la gran mayoría de las situaciones, una manifestación explícita de cuán limitado es nuestro conocimiento de las cosas, ¿no? Dime, Melanie, ¿qué ha pasado? Sí, Melanie, estás levantando la manito, ¿qué ha pasado? Ah, no, creo que estaba apretando un botón sin querer, ¿no? Ya, bueno. Entonces, debido a que, bueno, esa complejidad que vemos en los sistemas que percibimos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, es muy común que cuando nos interese, pues, estudiar esos sistemas, es común que esa complejidad, pues, la reduzcamos, ¿no? La simplifiquemos, y es a través de esas simplificaciones que vamos a poder ir construyendo modelitos, ¿no? Modelitos que van a aproximarse a esa realidad y que nos van a permitir pues trabajar sobre ellas y tomar decisiones. Ahora bien, estos modelos, que si bien son todos una simplificación de la realidad, ¿no es cierto?, pueden ser simples o complejos. Donde estos modelos complejos normalmente, no siempre, pero normalmente generan una representación, una mejor representación del fenómeno que están pretendiendo estudiar, ¿cierto? Entonces, a partir de estos modelos que están aproximando una realidad que la están simplificando, ¿cómo puedo utilizarlos, ¿no?, para simular situaciones que me interesan, ¿no? Entonces, las primeras preguntas es que, ¿cómo simulo estos procesos que están representados obviamente en forma de ecuaciones matemáticas?
una vez que encuentro obviamente una forma de hacer esta simulación, ¿qué es lo que espero como resultado de esa simulación? ¿Cuál es la idea de resultado que debo esperar cuando hablo de estos modelos que son normalmente, bueno, un conjunto de ecuaciones matemáticas? ¿Qué es lo que espero como resultado de estas simulaciones, ¿no? Y luego, obviamente, se tratan de modelos y simulaciones y ecuaciones matemáticas, es natural que espere como resultados, pues, números, ¿no? Y si estoy esperando números, ¿cuál es el objeto de estos números? O sea, ¿qué pienso hacer con esos números una vez que los obtenga de mis simulaciones, eh, que a su vez representan procesos del mundo real? O sea, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál es el objeto? Bueno, uno de los objetivos, ¿no? Los métodos numéricos, digamos, que tenemos aquí, y más general, el objetivo de los cálculos que realizamos, es mejorar la comprensión que tenemos del fenómeno que estamos estudiando a través de los modelos matemáticos que construimos. Entonces ahí es importante hacer este énfasis, chicos. El objetivo es mejorar la comprensión del fenómeno, del sistema que estamos estudiando, no los números en cuestión. O sea, y eso es un poco contradictorio, ¿no? Un poco no intuitivo. Que el objetivo de la modelación matemática para nosotros no es estrictamente hablando los números. O sea, los números son útiles, son necesarios, ¿de acuerdo? Pero no es nuestro objetivo. Los números es nuestro objetivo es lo que estos números representan en el sistema que estamos haciendo. Y tener esa intuición, muchas veces física, de lo que estos números significan, nos van a ayudar grandemente en decidir cuándo nuestras modelaciones están yendo por un buen camino, son razonables, etc. Entonces, la selección de una fórmula particular o un algoritmo, que vamos a ver algunos de ellos, que utilizamos, ¿no?, para hacer estos cálculos de nuestras simulaciones, de estos modelos que representan aspectos de la realidad. Entonces, la selección de un algoritmo que voy a utilizar para hacer esa modelación o resolver ese problema va a influenciar no solo la forma en que voy a realizar los cálculos, ¿cierto?, sino que también va a decidir cómo es que debo interpretar los resultados una vez que los obtengo. Entonces, seleccionar un algoritmo u otro no es tan trivial como pareciera, sino que va a decidir también cómo es que voy a interpretar los resultados de mi simulación. La forma en que en la mayoría de los algoritmos los cálculos progresan, que involucran en análisis numérico procesos iterativos. Entonces, el número de iteraciones que requiero o el espacio que utiliza una fórmula en la memoria de mi computador, etc. Muchas veces estas ideas, o sea, tanto el número de iteraciones que necesito, como la forma en que los cálculos están progresando, son rápidos, son lentos, y el espacio que va a ocupar estos cálculos, todos estos indicadores, si queremos verlos, nos van a dar en muchísimas ocasiones luces sobre la naturaleza del problema que estamos intentando resolver.
Y eso es muy importante, porque no se olviden que nosotros estamos seleccionando en primer lugar los métodos que vamos a utilizar para evaluar. Entonces, un mismo resultado, ¿no?, puede ser visto como resultado de la aplicación de muchos modelos. O sea, si voy a agarrar un número, que es el resultado de la simulación de un sistema, y solo agarro el número, pues ese número por sí solo puede haber venido de muchos y distintos métodos de resolución de los algoritmos, ¿no? Y estas diferentes perspectivas, ¿no?, estoy sabiendo que vienen de varios modelos, de varios algoritmos de resolución. Este conocimiento y el análisis de ese comportamiento, ¿no?, nos va a dar todavía más luces sobre la naturaleza del sistema que estoy intentando simular o del problema que estoy intentando resolver. Entonces aquí ya son unas ideas, ¿no? Es importante pensar en por qué estoy escogiendo un modelo, cómo es que se va a comportar este modelo en términos de cálculos, interacciones, de espacio que va a ocupar. Y todo eso en su conjunto me va a ayudar a comprender mejor el modelo que estoy utilizando y por tanto el sistema que estoy estudiando. Pues tal vez de manera sencilla podemos decir que calcular, ¿no?, pues aplicar los métodos numéricos, algoritmos que vamos a aprender, tendría que estar estrechamente ligado a la naturaleza del problema que se intenta resolver. Y no solo eso, sino que también tendría que estar en nuestra mente cuál es el uso que vamos a dar a las soluciones que vamos a generar después de aplicar los métodos numéricos y obtener soluciones, ¿no? Entonces, cuando estoy seleccionando un algoritmo, ¿no?, tengo que pensar en, bueno, dónde se ha originado el problema que estoy intentando modelar y qué pienso hacer con los resultados una vez que los obtengo. Entonces, calcular como tal no es un paso que realizamos de forma aislada de la realidad, sino que es un paso en un proceso que contempla aspectos de la naturaleza del sistema que estoy modelando y de los propósitos de la modelación, o sea, el objetivo que persigo con la utilización de ciertos modelos. Obviamente, muchos de los conocimientos que necesito para establecer esa relación entre el proceso y o sea, el proceso del sistema que estoy modelando y el proceso de cálculo que voy a estar realizando, va a requerir de ustedes pues que vayan ganando experiencia, ¿no?, en el campo que están formándose, en este caso, ingeniería civil, ¿cierto? A medida que se vayan adentrando en las materias y subiendo, van a ir adquiriendo una mejor conjunto de herramientas que les va a permitir establecer ese nexo entre cómo calcular, ¿no?, y el objeto del problema que están resolviendo. Entonces, en este curso, la idea es que se les va a dar una serie de herramientas y métodos que sean los más variados posibles y con algunos ejemplos que estén relacionados también a la disciplina, de forma tal que estos ejemplitos representen situaciones obviamente muy simplificadas y generales, pero que a su vez representen, ¿no?, situaciones de su práctica profesional de la mejor manera posible. Entonces, en este afán, ¿no?, de seleccionar métodos y preguntarse de qué es lo que voy a hacer cuando tenga los resultados,
entendiendo siempre que se trata de una aproximación a una situación real, ¿no? Algo con lo que me voy a tropezar muy temprano, ¿no? En el proceso de cálculo es el error de redondeo. Entonces, ¿de dónde nace? Este nace del hecho de que nuestras computadoras son finitas, ¿no? Y como tal solo pueden manejar representaciones finitas de números que pueden, pues, ser infinitos, ¿no? En un computador, por ejemplo, la fracción 1/3 se convierte en 0.3333, pero hasta por ahí nomás, ¿no? Esto sabemos nosotros de matemáticas que es infinito, ¿no? Pero en una computadora ese número, por el tema de memoria y precisión que maneja, va a tener un límite. Y ese límite va a inducir el efecto de redondeo. Ahora, obviamente, cuando vemos ese numerito que está ahí de ejemplo, pareciera no ser muy problemático, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los computadores, bueno, no solo 8, inclusive más, usan muchísimos decimales para representar un número decimal, ¿no es cierto? Como ejemplo, vamos a decir que usa 8 decimales. Pero, como en la mayoría de los modelos que representan situaciones reales, ¿no? Y la mayoría de los algoritmos que vamos a utilizar para resolver estos, también por la naturaleza iterativa de estos algoritmos, ¿no? Iterativa quiere decir que van a hacer varios cálculos de manera repetitiva. Entonces, la cantidad de cálculos que es común en la utilización de métodos numéricos para la resolución puede suceder que en tan solo unos segundos miles de cálculos ocurren donde en cada una de esas operaciones ese efecto de solo considerar un número limitado de decimales va a irse arrastrando. Y ese proceso de ir arrastrando, ¿no? Este efecto de ir redondeando, delimitando la cantidad de decimales que utilizamos, va a ir dando origen al error del tiempo. Entonces eso es inevitable, es inherente a la naturaleza finita de nuestros computadores. Entonces, ¿cuándo es particularmente complicado este tema? Bueno, es complicado cuando tienes dos números que son más o menos del mismo tamaño y los cuales pues son restables. De forma tal que la mayoría de tus decimales se cancelan. Por decir que si tienes 1/3 que es 0.333333, y le restas un número que es 0.3333 con 8 decimales, ¿qué va a pasar ahí? Como el computador, en este ejemplito mental que tenemos, está representando 1/3 solo con 8 decimales, nosotros sabemos que en realidad no tiene fin, ¿no? Y yo les resto un número que en efecto es 0.333 con 8 decimales, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que voy a tener 0, ¿no? Sin embargo, no es 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver si me están siguiendo. El error de dónde es pues terrible.
lo que estoy diciendo es lo siguiente. Entonces tengo un tercio, ¿no es cierto? Este es 0.33333. Este decimal. 1, 2, 3. Esta es la representación que estoy utilizando en mi computador para decirme, oye, este es un tercio. Bueno. Y a este número yo le voy a restar este otro número. Que es 0.33333. Es 8 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a agarrar y decir un tercio en 0.1234567. ¿Cuánto es eso? Que hago los cálculos utilizando matemáticas nomás, va a ser 0.1234567. Bueno, sabemos que eso va a ser así. Pero mi computador, que es este de aquí arriba, vamos a decir que es mi computador. ¿Qué va a pasar con ese? Va a agarrar y va a hacer un tercio menos 0.123456788. Va a decir que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque así lo representa el número, ¿no ven? Tiene 8 decimales para representar ese número. Menos 8, y eso me va a decir que es 0. Entonces ahí ven el problema, ¿no? Ahora imagínense que esto ocurre en la computadora miles de millones de veces en unos cuantos segundos. Entonces, ese error se va a arrastrar. ¿Pero qué pasa? O sea, esto no se detiene ahí, ¿no? A este número después le voy a sumar al resultado de esto, un tercio en 0.333, le voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En algún punto le voy a sumar 0.33333. ¿Y esto qué me va a dar en el computador? Me va a dar un número que es 0.3. Pero yo sé que si hago la operación, ¿cuál es el resultado de esta operación? Un tercio. Y entonces, y si a este número después le agarro y le sumo 0.5 y más adelante le vuelvo a restar 0.3 y etcétera, entonces esto que no he considerado, ¿no? todo este pedazo de número que ha desaparecido, ¿no? Vendría a ser mi error de redondeo que va a ir sumándose y creciendo a medida que nos está. Entonces, con esto ya sé, ¿no? Por la naturaleza de la forma en que funciona mi computadora, inevitablemente voy a tener este problema. Y tengo que tomarlo en cuenta y tomar medidas para poder tratar de corregir este problema. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero es un problema que tiene que estar en nuestras mentes, sí. Error de truncamiento veremos mañana, ya jóvenes, aquí lo dejaré. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Siguen todavía conmigo? Está bien. Sí.
¿Entendido el ojo del error de redondeo? ¿Fue ese ejemplo sencillito? Eso pasa con su compu y su celular, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Continuamos mañana entonces. Tengan buen día.